Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Para nosotros es un placer compartir las enseñanzas divinas que nos brinda el estudiar las Sagradas Escrituras. Oremos a nuestro Padre Eterno, para que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, entendimiento y comprensión, para el tema preparado para hoy que se titula El pecado del hombre. El texto bíblico se encuentra en Romanos 5:12, que dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo comienza una personificación del pecado. Entró en el mundo, reinó para muerte, produce la muerte, tiene dominio sobre nosotros, genera toda suerte de concupiscencias, engaña y da muerte al pecador. Debido a la desobediencia de Adán, el principio del pecado entró en el mundo. El pecado, a su vez, se convirtió en la fructífera raíz de innumerables desobediencias. En toda esta sección se hace una distinción entre pecado como el principio y esencia de la impiedad y el acto concreto del pecado, o sea, la desobediencia. Pablo usa en Romanos capítulo 5 tres diferentes palabras para describir el mal que se opone a la voluntad de Yahweh, como desobediencia, pecado, iniquidad, maldad, impiedad, injusticia, ilegalidad. Pablo representa al pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad. Pablo no se ocupa del origen del mal. Lo cierto es que el primer hombre violó la ley de Yahweh y en esa forma se introdujo el pecado entre los hombres. Antes de que entrara el pecado, Yahweh había advertido a Adán que la muerte sería el resultado del pecado. Y después que entró el pecado, Yahweh pronunció la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el pecado entró en el mundo por medio de Adán, y la muerte fue su consecuencia. Antes de la transgresión de Adán no había pecado ni muerte en este mundo. Ambos se presentaron después. Por lo tanto, la transgresión de Adán fue la causa del pecado y de la muerte. El contraste importante radica entre la muerte como resultado del pecado de Adán y la vida como resultado de la justicia del Hijo del Altísimo. El argumento de Pablo es que la dádiva de la vida y los beneficios que logró el Mesías son mucho mayores que los efectos del pecado de Adán. La nota tónica de este pasaje es: sobreabundó la gracia. Es así que la muerte se extendió a todos los hombres. Todos los hombres descienden, sin excepción, a la sepultura. Y en este respecto, todos comparten el castigo de la transgresión de Adán. El derecho a la vida se perdió debido a la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. En este sentido, en Adán todos mueren. Si no hubiera sido por el plan de salvación, el resultado del pecado de Adán habría sido la muerte eterna. Pero mediante las estipulaciones de este plan, todos los miembros de la familia de Adán, sean buenos o malos, serán sacados de sus tumbas. En ese tiempo todos verán y reconocerán claramente que los que se pierdan eternamente sufrirán solo por causa de sus propios pecados. No podrán culpar a Adán por su destino. Los que hicieron lo bueno, que por fe aceptaron la justicia del Hijo del Altísimo y la hicieron suya, saldrán a resurrección de vida. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, pero los que hicieron lo malo, los que han rechazado la justificación en el Mesías y no han alcanzado el perdón por medio del arrepentimiento y la fe, saldrán para resurrección de condenación. Recibirán el castigo de la transgresión, la paga final del pecado, la muerte segunda. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Yahweh, no solo perdieron su derecho al árbol de la vida, lo que resultó inevitablemente en su muerte y en la transmisión de ésta a sus descendientes,
sino que por causa del pecado también se depravó su naturaleza, con lo cual disminuyó su resistencia al mal. De esa manera Adán y Eva transmitieron a su posteridad la tendencia al pecado y el sometimiento a su castigo, la muerte. Por su transgresión, el pecado se introdujo como un poder infeccioso en la naturaleza humana antagónica a Yahweh, y esa infección ha continuado desde entonces. Debido a esa infección de la naturaleza humana, que se remonta al pecado de Adán, los hombres deben nacer nuevamente. En cuanto a la transmisión de una naturaleza pecaminosa de padre a hijo, debemos tener en cuenta que es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a menos que participen de los pecados de ellos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo cierto es que el pecado apareció en un universo perfecto originado por Satanás. La razón de su principio o desarrollo nunca fue explicada y no puede ser, aún en el último gran día, cuando el juez se sentará y se abrirán los libros. En aquel día será evidente para todos que no hay y nunca hubo ninguna causa para el pecado. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Yahweh, toda boca quedará callada, quedará muda la hueste de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la ley de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh les bendiga. Hasta mañana.